Vamos a ver el ingreso corte rol 647-2021 penal. Señor, el rol 686, señor. 686. Y en la siguiente, señor, la penal. Ah, ya, correcto. 686-2021 penal. Colegas, a medida que vayan haciendo uso de la palabra, por favor se individualizan y mientras no les corresponda hacer uso de la palabra, mantengan enmudecidos vuestros micrófonos. El orden, para que lo tengan claro, la parte recurrente, que es la defensa, y después por la parte recurrida el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la parte querellante representada por el abogado señor Villalobos, y en último término la parte querellante representada por la abogada señora Mesa. En ese orden. Señor defensor, lo escuchamos por el tiempo por el cual se anota. Buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días, ilustrísimos señores. En representación de don Ricardo Luengo, alego por este recurso de apelación respecto de la resolución de 19 de julio de 2021 que nos dio lugar a modificar la medida cautelar impuesta de prisión preventiva y decretar que en definitiva se reemplazase la misma por alguna de las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. Y como petición concreta de este recurso, solicitamos que se disponga la mutación de peligro para la seguridad de la sociedad por peligro de fuga, y en su mérito se imponga una caución de 1.500.000 pesos, con más arresto domiciliario nocturno en el artículo 155 letra A, arraigo nacional del artículo 155 letra D, y aquellas que vuestra señoría estime necesario imponer de acuerdo al mérito del proceso. Ha pasado ya bastante tiempo, desde los hechos que ocurren el 20 de octubre del 2019, y específicamente desde que mi defendido es formalizado, sujeto a prisión preventiva, el 14 de enero del 2020. Prácticamente más de 1 año y medio sometido a prisión preventiva. En este lapso, mi representado, don Ricardo Luengo, vio fallecer a su madre el 11 de diciembre de 2020 en la ciudad de Santiago. Adicionalmente fue expulsado de Carabineros y actualmente es un funcionario en retiro. Sus ingresos familiares ascienden al día de hoy a la suma de 574.043 pesos, solo ingresos que obtiene su mujer funcionaria pública. Claramente, a estas alturas, después de una larga investigación, el Ministerio Público ha comprendido que los hechos por los cuales lo formalizó el 14 de enero de 2020 en relación con el hecho número 1, no eran de la magnitud tal y tampoco llevaban envuelto un reproche en relación con la conducta que permitiera calificarlos respecto al señor Montano como un delito de torturas. Y en tal sentido, después de esta larga investigación, reuniendo todos los antecedentes del caso, el Ministerio Público ha reformalizado la investigación y, en definitiva, ha señalado que respecto de don Jonathan Montano, ha mutado la calificación jurídica de un delito del artículo 150 letra A un delito de apremios ilegítimos del artículo 150 letra D, manteniendo además los otros delitos signados en relación con esta víctima. Y respecto del hecho 1, en relación con Francisca Alfaro, también ha mutado la calificación jurídica, rehaciendo los hechos a un delito de vejamen injusto del artículo 255 del Código Penal. En los demás antecedentes y hechos objeto de la formalización se mantienen el hecho número 2 en forma íntegra y el hecho número 3 el mismo sentido. ¿Cuál es el impacto procesal y punitivo en términos tales que nos ha permitido considerar que existen nuevos antecedentes? En primer lugar, claramente pasamos de delitos que tienen asignados penas de crimen, como aquel del artículo 150 letra A delitos que son simples delitos. Ello conlleva una rebaja en la carga punitiva de enorme trascendencia. ¿Y por qué razón?
Básicamente porque a esta altura, habiendo transcurrido un año y medio, ya con una visión histórica de los sucesos que ocurren a partir del 18 de octubre de 2020, y no con la efervescencia propia de vivir un colapso social que en algún momento anunciaba con derrumbar la institucionalidad de este país, y teniendo esta visión histórica necesaria, prudente, útil para los efectos de objetivizar los hechos, claramente debemos centrarnos en dos hechos nuevos. En primer lugar, durante todo este tiempo, nuestro representado ha tenido una conducta posterior de carácter esencial en relación con reconocer los hechos. Y tal es así que el 17 de marzo de 2020, a las 16 horas, en presencia del fiscal a cargo de esta causa, mi representado prestó declaración y reconoció su participación en los hechos objeto de las indagaciones. Específicamente, respecto del hecho 1, refiere, y así consta en la investigación, que al 20 de marzo, al 20 de octubre de 2019, a la hora en que ocurren los hechos, nuestro defendido llevaba más de 33 horas de servicio ininterrumpido en funciones de carabineros, sin haber tenido la posibilidad de dormir, de alimentarse adecuadamente. Todo ello, él también lo explica en términos tales de que en algún momento, apreciando los hechos de manera incorrecta, perdiendo en algún momento el sentido de racionalidad propio de esta larga jornada de más de 33 horas en que el Estado abandonó a los funcionarios policiales a servicios extenuantes y que hoy día es el mismo Estado el que debe pronunciarse respecto de la prisión preventiva de representado, debe tenerse este hecho como un antecedente razonable y prudente respecto de aquello ocurrido a partir del 18 de octubre de 2021. No pretendemos justificarlo y tampoco pretendemos excusarlo, solamente pretendemos que el hecho en sí mismo sea analizado, ponderado y valorado en su justa medida. Un hombre entregado a circunstancias ajenas con características propias de un abuso del Estado en términos tales de mantenerlo por más de 33 horas sin considerar las características de la persona humana que necesita descanso, alimentación y sueño. Eso por un lado. Consecuencia, mi representado reconoce los hechos, reconoce las motivaciones y adicionalmente da luces respecto de por qué se procedió de esa forma. Y todo ello derivado de estas circunstancias extraordinarias que nos sortearon a todos en aquel momento. En relación con lo mismo, y siguiendo con su conducta posterior, de arrepentimiento y de confesión, ha consignado la suma de 2 millones de pesos para reparar el mal causado. Ese es un dato objetivo. ¿Y por qué creemos que esta conducta posterior, en términos tales de encontrándose sin trabajo, habiendo sido expulsado de carabineros, habiendo en algún momento perdido su fuente laboral, de todas maneras insiste y persiste con una persistencia digna de encomio en reparar el mal causado? Estos datos permiten elaborar un perfil del señor Ricardo Luengo en términos tales que nos permite avisorar lo siguiente. Uno, ha tomado conciencia del hecho. Segundo, ha procurado reparar aquello que en algún momento ocasionó con su conducta propia o derivada de esta irracionalidad de más de 33 horas de servicio continuo. En tercer lugar, el propio Ministerio Público ha considerado recalificar los hechos en términos tales que hoy día, si consideramos que don Ricardo Luengo detenta irreprochable conducta anterior y avisoramos una eventual reparación celosa y conforme su declaración de 17 de marzo de 2020, una eventual colaboración con el esclarecimiento de los hechos, y aún así, si se considerara que la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos corresponde a los jueces del fondo, no es menos cierto que esta conducta debe ser valorada como una conducta posterior que tiende a esclarecer los hechos y a facilitar los hitos de la investigación. Dicho eso,
la pregunta que nos debemos formular al día siguiente es la que señalaré a continuación. ¿Al día de hoy se justifica la prisión preventiva de don Ricardo Luengo? Al día de hoy, el Estado puede justificar a través de sus organismos, y especialmente a través del Poder Judicial, que mantener la prisión preventiva de don Ricardo Luengo cumple los fines para los cuales se ha diseñado la institución de la prisión preventiva, es decir, cumple con un criterio de proporcionalidad, cumple con un criterio de razonabilidad, cumple con un criterio de necesariedad, cumple con algún criterio de utilidad, o sencillamente la prisión preventiva del señor Ricardo Luengo no es más que la situación en que debe permanecer una persona producto de una situación incontrolable e inmanejable respecto al cual el Estado lo puso en una condición en que cualquier persona en ese sano juicio, después de 33 horas de servicio continuo, sin sueño, sin descanso y sin comida adecuada, podría en algún momento haber provocado los mismos hechos que hoy día nos convocan. Pero más allá de ello, al día de hoy, con la recalificación que se ha hecho por parte del Ministerio Público, todas las penas, si en algún momento hacemos una prognosis de pena, porque es ello lo que en definitiva también nos debe convocar, ¿cómo vamos a resolver este conflicto de relevancia jurídica suscitado por la conducta del señor Luengo en relación con la detención punitiva estatal y el derecho a la libertad del imputado? Básicamente debemos realizar una prognosis de pena. Y si realizamos una prognosis de pena, todos los delitos, si efectuamos hoy día una rebaja prudencial en un grado, considerando 2 o más atenuantes, todas las penas, si las rebajamos en un grado, aplicando artículo 74 del Código Penal, todas las penas son inferiores a 5 años si son sumadas de manera individual. Ello nos indica lo siguiente: si todas las penas sumadas, habiendo sido rebajadas en un grado, dan algo más de 1070 días, y ello implicaría poco más de 4 años efectivos de penas que en algún momento deba sufrir nuestro defendido, ameritaría técnicamente considerar una libertad vigilada intensiva. Se han acompañado antecedentes e informes sociales, tanto en juzgado de garantía como ante esta ilustrísima Corte, a fin de que se puedan tener a la vista y que dan cuenta que mi representado tiene arraigo familiar, tiene una familia de soporte, que adicionalmente, a pesar de encontrarse cesante, podría reincorporarse a la sociedad y ser un miembro útil y no seguir sufriendo el escarnio público derivado de estos hechos. Y adicionalmente tenemos el informe evacuado ya hace un tiempo, informe psicosocial, que da cuenta que una medida de libertad vigilada intensiva satisface plenamente los fines de la pena y adicionalmente reinserción social de nuestro representado. Por ello, las preguntas que he formulado: ¿utilidad de la prisión preventiva al día de hoy? Razonablemente no parece útil. ¿Necesariedad? Tampoco. No existe un peligro respecto al cual nuestro representado pueda volver a cometer delitos de igual naturaleza, entidad o carácter. Ha sido expulsado de Carabineros. Va a volver a la vida civil como un civil común y corriente, sin tener a cargo ni tropas, ni mandos, ni medios, y tampoco el orden público o alguna actividad oficial. En consecuencia, creemos que los nuevos antecedentes deben ser sopesados no por la cantidad de delitos que se le atribuyen, porque si a una persona se le atribuyen 5, 6 o 7 delitos de hurto de menor entidad, no significa que la cantidad es aquello que debe tomarse en cuenta. Bajo ese régimen debemos considerar la calidad inserta en cada uno de los hechos que se le atribuyen y la calificación jurídica. Y para ello, el soporte penal que debemos analizar son los marcos penales y eventuales rebajas o afectaciones de ese marco penal conforme las atenuantes de reprochable conducta anterior, conducta posterior del imputado referida a reparación celosa y reconocimiento de los hechos, colaboración sustancial, como una fórmula básica, ineludible, que toda sociedad democrática debe ponderar.
libertad del individuo o venganza pública mediante redes sociales o actividades de la sociedad que quieren ver colgados, defenestrados, humillados y básicamente sin posibilidad de juicio alguno a las personas que en algún momento han infringido la ley penal. Consideramos, señoría, principio de humanidad de las penas, principio básico de todo Estado de derecho democrático, liberal y moderno, en que si se ha infringido la ley, los institutos penales establecidos para tales hechos deben ser aplicados en su justa medida. Y creemos que el Instituto Procesal de Prisión Preventiva, en los términos tales en que hoy día ha afectado a don... y ha sido excesivo, en definitiva, la construcción del artículo 140 del Código Procesal Penal se ha transformado básicamente de manera oblicua, de manera casi ha pasado desapercibido en generar delitos inescarcelables, al tenor de aquellos que existían en su momento en el antiguo Código de Procedimiento Penal y específicamente por allá por 1967, en que por el solo hecho de declararse reo a una persona por determinados delitos, determinaba que era sujeta a prisión preventiva. Hoy, el Código Procesal Penal nos permite analizar, ponderar y adecuar la pretensión punitiva estatal, la realizabilidad de las penas y la protección del interés social sobre la base de una adecuada valoración de los hechos y específicamente de la persona, de su conducta posterior, de su entorno familiar y si existe o no alguna probabilidad cierta de que continúe con una comisión de hechos similar naturaleza. Su señoría, creemos que una persona que estando en prisión preventiva el 11 de diciembre de 2020 ve fallecer a su madre después de una larga agonía de cáncer y adicionalmente al día de hoy se encuentra expulsado de las filas de carabineros, habiendo reconocido los hechos y hecho todo aquello necesario para reparar el mal causado, reconociendo y confesando su participación, debe ser tratada de una manera humanitaria. Es cierto, se equivocó, es cierto, perdió el control de impulso, es cierto, no debió en el hecho número 1 haber disparado a esa corta distancia. Todo ello es cierto, no lo objetamos, no lo discutimos. ¿Lo podemos explicar? Por supuesto. ¿Podemos entender que pudo haber ocurrido de una manera diferente? Razonablemente también es cierto. ¿Y podemos hoy día decidir que don Ricardo Luengo pueda continuar el proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares que aseguren su participación en el proceso y que aseguren que los fines del procedimiento y el cumplimiento de la pena van a ser efectivos? Por supuesto, existen esos instrumentos y esos instrumentos son los que hemos indicado al inicio de nuestro alegato. Concluyo, su señoría. Creemos que razonablemente y de manera prudente, de manera objetiva, con una visión histórica de los hechos, conforme las actuaciones que hemos reseñado, es razonable y prudente sustituir la causal de peligro para la seguridad de la sociedad por peligro de fuga y en su mérito fijar una caución de 1.500.000 pesos más las medidas cautelares del artículo 155 de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, salvo aquellas adicionales que vuestra señoría estime razonablemente con vuestro elevado sentido de la justicia imponer a mi defendido. Gracias, señoría. Disculpe el tiempo empleado. Ha sido todo. Muchas gracias. La parte del Ministerio Público. Muy Buen buenos día. días, señores ministros, señores intervinientes. Con vuestra venia comparezco en representación de la Fiscalía, solicitando sea confirmada la decisión de primera instancia que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de don Ricardo Luengo, estimando que ésta se encuentra ajustada a derecho. En efecto, su señoría, de las alegaciones de la defensa y de lo actuado en la audiencia de revisión de prisión preventiva, entendemos que la defensa no incorporó antecedente alguno que de alguna manera permita afirmar que han variado algunos de los antecedentes tenidos en consideración por el tribunal al momento de establecer la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Ricardo Luengo.
Efectivamente, el Ministerio Público reformalizó investigación en relación a el hecho número 1 y mutó su calificación jurídica en relación de un delito de tortura a un delito de apremios ilegítimos y a un delito de vejación injusta. Sin embargo, no es menos cierto que los delitos que se mantienen formalizados y cuya existencia y participación no han sido controvertidos ni cuestionados por esa, son de suya gravedad, manteniéndose incólume los criterios peligrosistas tenidos en consideración al momento de decretar la cautelar controvertida. Es necesario, su señoría, contextualizar estos hechos y con el objeto de ponderar la entidad y carácter de estos delitos, creemos que es ineludible que esta ilustrísima Corte conozca cuáles fueron los hechos formalizados y que se mantienen en la actualidad formalizados en contra del señor Ricardo Luengo. Contextualizo previamente que estos hechos se enmarcan dentro de un contexto de la llamada crisis social de octubre del año 2019, que al momento de comisión de los mismos el imputado ostentaba el cargo de capitán de carabineros de Coquimbo, y que en todos los hechos él se encontraba a cargo precisamente del piquete de carabineros cuyo deber u obligación era el control del orden público de Coquimbo a raíz de los saqueos y revuelta que se estaba realizando en esos momentos en la zona de Coquimbo. Se formalizó en el hecho 1, imputándole, su señoría, que el día 20 de octubre del año 2019, aproximadamente a las 2:40 de la tarde, en las inmediaciones de calle Aníbal Pinto con calle Portales, habiéndose ya decretado el estado de excepción constitucional de emergencia y con la finalidad de restablecer el orden público quebrantado, un contingente de funcionarios de carabineros a cargo del capitán de Ricardo Luengo Aracena se ubicaron en las inmediaciones del supermercado Santa Isabel con el objeto de evitar eventuales saqueos, procediendo el señor Luengo sin motivo alguno a apuntar con sus escopetas antidisturbios a la gente que transitaba por este sector. Es en este contexto que la víctima, Jonathan Montano Ampuero, quien caminaba por el lugar junto a su conviviente Francisca Alfaro y una amiga, comienza a grabar con su teléfono móvil el proceder de funcionarios de carabineros. Momento en el cual Ricardo Luengo Aracena, al percatarse que estaba siendo grabado, increpa a la víctima y lo comienza a apuntar con su escopeta para luego apretar la mano de esta que sostenía el teléfono, lo que hizo que el aparato dejara de funcionar, intentando la víctima zafarse del lugar, corre con el objeto de evitar ser agredido, ante lo cual funcionarios de policiales le dan alcance, comienzan a agredirlos con golpes de pies y puños, siendo reducido en el piso y sujetado fuertemente desde el cuello, y estando la víctima, Jonathan Montano Ampuero, inmovilizado en el suelo, el imputado Ricardo Luengo le dispara con su escopeta antidisturbio que portaba a quemarropa en el costado derecho de su espalda, ocasionándole lesiones en la pared torácico-abdominal de carácter grave. Luego de este disparo, el señor Jonathan Montano se mantuvo inmovilizado por parte de carabineros, quienes persisten en su agresor, es arrastrado por el suelo desde sus piernas y por el pelo por parte de funcionarios policiales. Luego de esto, su señoría, don Ricardo Luengo, solicitó la cooperación para el traslado de la víctima en calidad de detenido, arribando al lugar un vehículo institucional y en los momentos en que se materializaba el ingreso de la víctima a este vehículo, golpea nuevamente en 2 oportunidades a la víctima con el cañón de su escopeta, en la herida que previamente le había ocasionado con su armamento antidisturbio.
De igual forma, el imputado agredió en la nuca a la conviviente del afectado Jonathan Montaño, doña Francisca Alfaro Arqueros, dándole un golpe con la culata de la escopeta en los momentos que ésta grababa el accionar policial. El imputado Ricardo Luengo, a sabiendas de la herida que había ocasionado a la víctima, omitió informar a los funcionarios del disparo previamente efectuado en contra de esta y las razones de su detención. Posteriormente, sigo su señoría con el hecho 1, entre las 3:20 de la tarde y las 4:20 de este mismo día, don Jonathan Montano ingresó privado de libertad en calidad de detenido a los calabozos de la segunda comisaría de Carabineros de Coquimbo, sin que se registrara información de su ingreso, y encontrándose en el interior de estos calabozos, atendía la afectación física y psicológica que había padecido, pierde el conocimiento por el lapso de 10 minutos, situación que alertó a las guardias de la comisaría de Carabineros, quienes advertí las condiciones de salud de la víctima, solicitan su traslado al hospital de Coquimbo, donde fue atendido por el médico de turno, quien le diagnostica herida en la pared toraco-abdominal, contusión muslo y cadera derecha. Finalmente, a las 23:32 de ese mismo día 20 de octubre, finalizó la atención médica otorgada a la víctima en el Hospital San Pablo de Coquimbo, luego de lo cual es trasladado nuevamente a la segunda comisaría de Carabineros, donde ingresa ya la madrugada del 21 de octubre, eso de las 2:30 de la madrugada, detenido por el delito de desórdenes públicos y maltrato de obra carabinero, a raíz de información falsa proporcionada por Ricardo Luengo, quien relató mendazmente que la víctima había agredido a funcionarios policiales en el procedimiento realizado en las inmediaciones del supermercado Santa Isabel, y esto redundó en la emisión del parte policial 4126 del 20 de octubre de 2019, con todos sus anexos, entre ellos la declaración prestada y suscrita por el imputado, relatando con detalle esta supuesta detención por maltrato de obra, hechos sustancialmente falsos que propiciaron que la Fiscalía de Coquimbo decidiera que la víctima Jonathan Montano Ampuero fuera puesta a disposición del juez de garantía para el correspondiente control de la detención y formalización de cargos. Por estos hechos, su señoría, la Fiscalía calificó jurídicamente estos hechos como un delito de apremio ilegítimo en contra de Jonathan Montano, en concurso ideal con un delito de lesiones graves del artículo 397 número 2, un delito de vejamen injusto en contra de doña Francisca Alfaro, un delito de detención ilegal del artículo 148, un delito de falsificación de instrumento público del artículo 193 número 4, y un delito de obstrucción a la investigación del artículo 196 del Código Penal. Hecho 2, su señoría. El hecho 2 acontece en un día diverso, ya no el día 20 de octubre, ya no el día en que el defensor señala que el imputado no había dormido por más de 26 horas, sino que, su señoría, ocurre por lo menos un día y medio después del primer hecho. ¿Y qué se le imputa en relación a este hecho 2? Se le imputa que el 22 de octubre del año 2019, aproximadamente a las 9 de la noche, también en el contacto del estado de emergencia, durante el toque de queda, sobre el puente ubicado en Avenida Alessandri con la ruta 5 Norte de la comuna de Coquimbo, el retén móvil de Carabineros de la sigla Z7439 se detiene para controlar y fiscalizar a la víctima Leonardo Silva Vargas, quien conducía su vehículo, víctima que es periodista, que estaba transmitiendo en vivo para la radioemisora Mi Radio, para lo cual portaba el salvoconducto respectivo, y de manera sorpresiva aparece el capitán de Carabineros, don Ricardo Luengo, quien portando y manipulando una escopeta, ingresa su cuerpo por la puerta del copiloto y, abusando de su cargo, apunta con el arma a la víctima Silva Vargas, gritándole: bájate que estamos en toque de queda. Una vez que la víctima desciende del vehículo, es agredido por el imputado, quien lo golpea con la empuñadura del arma en la cabeza, propinándole otros golpes en la espalda y punzándolo con el arma en el estómago. A raíz de esta agresión, la víctima resultó con una herida occipital izquierda en su cabeza erimatosa, además de un aumento de volumen de carácter leve.
Este hecho fue calificado por el Ministerio Público como un delito de apremio ilegítimo del artículo 150. Y existe finalmente, su señoría, un tercer hecho acontecido ahora el 2 de diciembre del año 2019. Es decir, más de un mes y medio después del primer hecho, su señoría. ¿Y qué es este hecho? Debo hacer presente que se agrega en el mes de de abril del año 2019, cuando se revisa la prisión preventiva el 10 de marzo del año 2020, este hecho no se encontraba consignado dentro de los hechos formalizados, sino que se agrega con posterioridad a raíz de una investigación que es acumulada a estos hechos. Y este hecho es del siguiente tenor. Se le imputa que el día 2 de diciembre del año 2019, a las 20 horas aproximadamente, en los instantes que el afectado Patricio Araya se encontraba en la vía pública, en el sector de paso de nivel de la calle Alessandri con la ruta 5 Norte de la comuna de Coquimbo, golpeando con una piedra la banderilla metálica de la referida estructura en el marco de las protestas y manifestaciones que se llevan adelante a lo largo del país en el contexto del denominado estallido social, fue abordado por el imputado capitán de Carabineros en ejercicio de sus funciones, quien encabezaba un piquete carabinero, señalando airadamente el imputado que la víctima se encontraba realizando daños en la vía pública para luego tomarlo del brazo con la finalidad de detenerlo, logrando la víctima zafarse del imputado, comienza a huir y los funcionarios a cargo del señor Ricardo Luengo inician una persecución por las calles cercanas a la que se incorporan más funcionarios de Carabineros, incluso el vehículo de fuerzas especiales que se desplazaba en ese momento, logrando en definitiva la detención de la víctima en la vía pública, instancia que es agredida preferentemente en la cabeza y en el rostro con golpes de pies y puños por los funcionarios de Carabineros a cargo del señor Luengo Aracena, quien ponía a las esposas de la víctima ya reducida, presencia la agresión y en su calidad de empleado público abusando de su cargo y su función, consciente en que se apremiara ilegítimamente a don Patricio Araya Valenzuela, o a lo menos pudiendo hacerlo a su cargo, no impidió ni hizo cesar las agresiones en contra de la víctima. A raíz de esta conducta desplegada por los funcionarios bajo el mando del capitán de Carabineros Ricardo Luengo, la víctima Patricio Javier resultó con lesiones consistentes en equimosis de la región orbicular izquierda, aumento de volumen hematosa, aumento de volumen del lado inferior, sin lesiones dentales de mediana gravedad. Finalmente, a las 00:20 horas ya del día 3 de diciembre del año 2019, luego de la atención médica, la víctima es ingresada a la segunda comisaría de Carabineros de Chile en calidad de detenido por el delito de maltrato de obra carabinero a raíz de información falsa proporcionada por don Ricardo Luengo Aracena, quien relató mendazmente que con la finalidad de controlar la identidad de la víctima le habría solicitado su cédula y sin provocación alguna le habría dado un golpe de puño en el rostro, provocándole lesiones. Lo anterior, su señoría, redundó en la emisión del parte policial con sus anexos, entre ellos la declaración prestada por Ricardo Luengo, relatando con detalle la supuesta detención por maltrato de obra, hechos sustancialmente falsos que propiciaron que la Fiscalía de Coquimbo iniciara una investigación por un delito de maltrato de obra, expuesto la víctima a disposición del juez de garantía para el control de detención y formalización de la investigación. En relación a este tercer hecho, su señoría, se calificó jurídicamente como un delito de apremios ilegítimos, un delito de detención ilegal, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y obstrucción a la investigación. Es ineludible, su señoría, de alguna manera, al momento de evaluar los criterios peligrosistas, ponderar la entidad y la gravedad de los delitos formalizados y conocer en este caso el contenido de los mismos. Este ejercicio, su señoría, que fue omitido ciertamente por la defensa, ya que sus alegaciones fueran meramente formales en relación a sumar o restar delitos y de alguna forma hacer una prognosis de pena. Pero ¿qué es lo que nos dicen estos hechos, su señoría?
estos hechos de alguna manera nos dan cuenta del carácter de los delitos, que es un criterio que establece el legislador para establecer precisamente si es procedente o no procedente la medida cautelar de prisión preventiva. En este caso, su señoría, estamos en presencia de delitos cometidos por un funcionario público, en concreto un capitán de carabineros, quien en ejercicio de sus funciones vulnera los deberes de su cargo, vulnera la obligación de hacer uso justificado y proporcional de la fuerza, y en lugar de ello, en lugar de cumplir con su deber de resguardar el orden público, de cumplir con la obligación de resguardar precisamente a los particulares, inflige intencionalmente a las víctimas sufrimientos físicos y morales. A Jonathan Montano, su señoría, sin justificación alguna, porque no existía ninguna agresión que justificara el uso de su arma, le dispara a quemarropa desde su espalda, ocasionándole lesiones de carácter grave. Luego de ello, su señoría no solo no brinda atención médica a la víctima, no solo no lo lleva de alguna forma a un hospital precisamente a atender sus lesiones, sino que en lugar de ello lo priva de su libertad, lo ingresa en calidad de detenido a la comisaría de Carabineros, y con el objeto de alguna manera encubrir su delito, realiza una declaración mendaz, su señoría, sustancialmente falsa, originando un parte policial que da lugar a la detención del señor Jonathan Montano por un presunto delito de desórdenes públicos. Esto, su señoría, no fue un hecho aislado originado a raíz del cansancio que de alguna forma intenta justificar la defensa del imputado señor Luengo. Lo que vemos, su señoría, es que prácticamente fue un patrón de conducta durante el estallido social por parte del señor Luengo, porque ya en el mes de diciembre repite, en este caso, la comisión delictiva en el sentido de infligir sufrimiento a un particular y luego, su señoría, encubrir este delito a raíz de la generación de este parte policial que claramente era falso. Los hechos, estos hechos no han sido controvertidos por la defensa. ¿Qué nos dice la defensa? Que se reparó celosamente el mal causado a raíz de un depósito de 2 millones de pesos. Este monto, en primer lugar, lo que debemos señalar que es un monto evidentemente exiguo. Es exiguo considerando la gravedad de los delitos formalizados, considerando la multiplicidad de víctimas. Acá estamos en presencia de 4 víctimas, y además, su señoría, en este caso, la reparación celosa del mal causado es un atenuante que resulta improcedente en este caso. No podemos perder de vista, su señoría, que el imputado no solamente fue formalizado por los delitos de apremio ilegal y vejación injusta en contra de 4 víctimas en particular, sino que el imputado fue formalizado por delitos conexos, por delito de falsificación de instrumento público, por delito de obstrucción a la investigación, por cuanto él, luego de infringir estos graves sufrimientos, el imputado confecciona por lo menos en 2 oportunidades partes con información ideológicamente falsa destinada únicamente a encubrir su delito. Ahora, lo que nos preguntamos, ¿es posible restablecer el bien jurídico vulnerado en relación a estos delitos, la fe pública, la recta administración de justicia, su señoría? Entendemos que no, que en este caso en particular la colectividad más perjudicada por estos hechos, por hechos de esta naturaleza, es la propia institución de Carabineros a la cual pertenecía el capitán Luengo. Su señoría, por estos hechos, por este tipo de hechos, es que hoy día la imagen de Carabineros se encuentra absolutamente deteriorada. La confianza de la sociedad civil a la actuación de Carabineros de Chile se ha visto seriamente afectada, seriamente perjudicada, de modo tal que estamos en presencia de un daño que es irreparable, y es un daño irreparable a consecuencia de las actuaciones dolosas cometidas por el señor capitán don Ricardo Luengo Aracena. Ahora, nos señala también la defensa que se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué debemos decir en relación a esto, su señoría? La posibilidad de que hoy día podamos imputar 10 delitos
en contra del señor Ricardo Luengo se debe única y exclusivamente a que existen grabaciones de los procedimientos, su señoría, que están siendo cuestionados. El imputado desde inicio, luego de realizar y de alguna manera infringir los sufrimientos a la víctima, lo que hemos dicho majaderamente y que trató de hacer fue de encubrir su actuación a través de partes que mantenían información idealmente falsa. Señora abogada, se anotó por 20 minutos y ya lleva 21, así que concluya, por favor. Termino con esto, su señoría. La investigación se ha visto obstaculizada por el propio imputado, en definitiva no han variado los antecedentes, y por último, si nosotros hacemos el ejercicio de sumar los delitos, claramente exceden los 5 años y 1 día de privación de libertad, su señoría. Estamos en presencia de delitos, haciendo un ejercicio simple, en cuanto, sumando 2 delitos de falsificación de instrumento público que llevan aparejadas de 3 años de 1 día a 10 años de privación de libertad, 2 delitos de apremios ilegítimos que llevan aparejados de 3 años de 1 día a 5 años de libertad, ya tenemos 3 por 4, por lo menos 12 años de privación de libertad en el quantum mínimo. Así las cosas, señoría, entendiendo que no han variado los antecedentes que se han tenido en consideración al momento de decretar la prisión preventiva, entendemos que la decisión se encuentra ajustada a derecho, por lo cual solicito que la decisión sea confirmada. Muchas gracias. Muchas gracias. La parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buen día. Buenos días, su señoría. Buenos días a los intervinientes. Por la parte querellante, Instituto Nacional de Derechos Humanos, hago mis alegaciones en relación a que se confirme, o solicitando, mejor dicho, la confirmación de la resolución del juez de garantía de Coquimbo de fecha 19 de julio del presente año. Magistrado, de manera lata ya el Ministerio Público nos ha señalado los hechos fácticos por los cuales ha sido formalizado y reformalizado el imputado Ricardo Luengo presente en esta audiencia. Por lo tanto, a fin de no ser repetitiva, me voy a centrar en las alegaciones por parte de la defensa y en lo que señala justamente en relación a la prognosis de pena, magistrado, señalando desde ya que el hecho de realizar a estas alturas del procedimiento una prognosis de pena no puede fundamentar la solicitud, toda vez que, a juicio de esta parte querellante, son hechos futuros e inciertos, que no sabemos si van a suceder. Tenemos un tribunal de juicio oral en lo penal que en su momento va a determinar si existe o no existe la configuración de las atenuantes que la parte de la defensa está alegando el día de hoy, pero lo cierto, magistrado, es que al día de hoy esas atenuantes no existen y no se pueden tener por reconocidas. Ya la parte del Ministerio Público se dio fundamentos para tener rechazada la atenuante de la atenuante del artículo 11, número 7, esto es reparar con celos el mal causado. Y ciertamente, por una parte, estamos hablando de 2 millones de pesos, que tal como ya se señaló, es un monto exiguo para tener por configurada la atenuante. Estamos hablando de 4 víctimas en este caso concreto, y además estamos hablando de bienes jurídicos que no son exclusivamente personales por parte de la víctima, sino que bienes jurídicos que han sido lesionados y puestos en peligro, tal como la fe pública, como el correcto funcionamiento de la administración pública, y obviamente los delitos de apremios ilegítimos, que estamos hablando de un delito pluriofensivo, donde existen bienes jurídicos tales como la dignidad, la integridad física, la integridad psíquica, pero además la administración pública, porque estamos acá partiendo de la base que estamos hablando de un funcionario público dotado de facultades públicas, y es por ello que está concentrado también el delito tanto de torturas por una parte como de apremios ilegítimos, como fue reformalizado en su momento el hecho número 1. Lo cierto, magistrado, es que a juicio de esta parte querellante, bajo ningún concepto se encuentra configurada una atenuante como aquella de reparación celosa del mal causado. En relación a lo que señala respecto al artículo 11, número 6, hacer presente, magistrado, que en la primera formalización del imputado, cuando fue formalizado y posteriormente se decretó la prisión preventiva respecto de él, ya se alegó la atenuante del artículo 11, número 6, esto es,
en su momento ya tenía la reprochable conducta anterior y por los antecedentes expuestos por los intervinientes en su momento, no se tuvo en consideración en relación al artículo 140, letra C del Código Procesal Penal. Esto es la necesidad de cautela, por lo tanto, discutirla nuevamente el día de hoy, obviamente no es el objetivo de una audiencia de revisión preventiva. Y finalmente, lo que señala en relación al artículo 9, lo cierto, magistrado, es que tal como lo señala el Ministerio Público, acá no existe una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. El hecho objetivo de haber declarado en la Fiscalía no es óbice para que de por sí se tenga por configurada dicha atenuante. Nuevamente voy a un hecho futuro incierto, y es que el imputado renuncia a su derecho a guardar silencio en la audiencia de juicio oral, donde efectivamente se siente y donde efectivamente colabore. Ese hecho no ha pasado. Por lo tanto, el defensor malamente puede decir que existe o que se configura al día de hoy esa atenuante. Por lo tanto, las tres atenuantes por los cuales fundamentan sus alegaciones, lo cierto es que el día de hoy no están presentes y no se pueden dar por reconocidas por los antecedentes que ya se expusieron. Y de esas atenuantes parte de un hecho que no se ha dado por acreditado y dentro de su recurso de apelación establece una rebaja según los artículos 67 y 68 del Código Penal en cuanto al número y la entidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Y parte de la base de que establece penas que según su criterio se pueden dar, pero la verdad es que, insisto, es un hecho futuro e incierto que no se ha dado al día de hoy. Puede ser la rebaja de un grado, efectivamente, pero él se establece en el mínimo, rebaja un grado y se coloca y se posiciona, en el mínimo del grado menor. Por lo tanto, parte de una base que el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal en su momento puede ser que no lo tenga presente. Por lo tanto, tampoco es un hecho que el día de hoy puede ser alegado porque no es un hecho cierto ni es un hecho establecido. Pero se establezcan las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que alude. Y en segundo lugar, si es que se configuran en su momento, se hace una rebaja que no corresponde establecerla el día de hoy, porque, insisto, esta parte querellante señala que son de facultad privativa del Tribunal de Fondo que se haga cargo en su momento de las alegaciones en el juicio oral que se va a dar en esta causa. En virtud, magistrado, de la recalificación jurídica de los hechos, obviamente es una facultad privativa del Ministerio Público, primero la formalización del artículo 229 del Código Procesal Penal y por supuesto también la reformalización de los hechos. Pero también es cierto, magistrado, que como parte querellante, el Código Procesal Penal también nos da la facultad en su momento de poder realizar acusaciones particulares cuando tenemos la posibilidad de ir por calificaciones jurídicas distintas del Ministerio Público. Y en este caso concreto, si bien, como ya lo señalé, se respeta porque es una facultad del Ministerio Público la formalización, esta parte querellante no está conforme con las calificaciones jurídicas que se le ha dado y en su momento el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a hacer calificaciones jurídicas distintas que tienen una distinta y una pena más alta en cuanto a sostener los apremios ilegítimos, por lo menos de Francisca Alfaro, y señalar que no estamos frente a vejámenes injustos. Por lo tanto, en ese sentido, magistrado, la gravedad de las penas para esta parte querellante sigue igualmente en virtud de los parámetros señalados en la necesidad de cautela. Como ya lo señaló el Ministerio Público, estamos hablando de 10 delitos. Por lo tanto, si nos vamos al número de delitos que establece como parámetro la necesidad de cautela del 140 letra C, también se está cumpliendo con este parámetro. Es decir, ya tenemos el parámetro de la gravedad de la pena y respecto a el número de delitos también se cumple. Por lo tanto, a juicio de esta parte querellante no hay ninguna variación en cuanto a la necesidad de cautela de la letra C y tampoco el defensor se hace cargo de en qué ha variado las circunstancias de la letra
B del artículo 140, y en relación a la letra A, como ya lo señalé, la reformalización que hizo el Ministerio Público en su momento, a juicio de esta parte querellante, no hacen variar la configuración de los delitos y obviamente sumadas las penas abstractas de los mismos, como ya lo señaló el Ministerio Público, los 5 años se superan con creces, magistrado. Por lo tanto, el hecho de hablar de libertad vigilada en su momento, de una medida sustitutiva para cumplimiento no en prisión efectiva respecto del diputado Luengo, tampoco es un hecho cierto que se da en esta etapa del procedimiento. Finalmente, magistrado, referirme a los informes sociales que acompañó en primera instancia el abogado defensor y también en la Corte en relación a los informes realizados respecto. Eso, magistrado, a juicio de esta parte querellante, tiene relación con, en su momento, solicitar una medida sustitutiva de la ley 18.216, pero no tiene ningún objetivo, o el contenido del informe no hacen variar las circunstancias establecidas en la letra C del artículo 140. Sobre todo, es el propio legislador en esta letra que establece los parámetros que el juez debe tener presente para estimar la libertad del imputado como peligrosa para la sociedad, y en ningún momento establece como parámetro hechos subjetivos por parte del imputado Luengo, porque habla en el informe de que tiene un arraigo familiar, de que tiene un control de impulsos, de que puede en un futuro resocializarse, pero juicio de esta parte querellante no tiene nada que ver con la medida cautelar de prisión preventiva en el caso concreto, sino son cuestiones que tienen que ver con la posibilidad futuro e incierto de él poder acceder a una medida sustitutiva. Por lo tanto, tampoco es un antecedente que al día de hoy hacen variar las circunstancias que se tuvieron en su momento presente para decretar la prisión preventiva. Por lo mismo, magistrado, solicito como parte querellante que se confirme la resolución del juez de garantía de Coquimbo en orden a mantener la medida cautelar personal de prisión preventiva del imputado Ricardo Luengo. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. La parte querellante representada por el letrado señor Villalobos. Buen día. Buen día, señoría, buen día, tribunal y demás intervinientes. Alego en favor de Leonardo Silva, quien es querellante en esta causa, es en relación al hecho número 2. Por cierto, ya los litigantes anteriores han hecho suficiente referencia al mérito de la investigación actual. No vamos a ahondar mayormente, sino solamente algunas reflexiones, por cuanto consideramos que es correcto el criterio del tribunal de la instancia en cuanto estimó que no se habían variado las circunstancias que se tuvieron en vista a la hora de quitar la prisión preventiva. Y así ocurre. Las circunstancias tenemos que entender que son las letras A, B y C del artículo 140 del Código del Ramo. En efecto, los delitos siguen siendo los mismos, salvo la variación de la calificación jurídica, pero los hechos siguen siendo los mismos y los cuales dan cuenta, básicamente, de los criterios de peligrosidad que refiere el artículo 140, letra C, que dice relación con la gravedad de la pena del delito, el número de delitos que se le imputan y el carácter de los mismos. Sin duda, señoría, ya se ha hecho suficiente referencia a las circunstancias en que esto ocurrieron, es decir, que no ocurrieron en un solo momento, como da ante la defensa de 36 horas, en donde había estado trabajando de manera, digamos, muy saturada, por decirlo de algún modo, el imputado, sino se da en un espacio de bastante tiempo, o sea, 2 días de diferencia por lo menos entre el primer hecho y el segundo hecho por el cual no hemos querellado, y ya el tercer hecho han transcurrido bastante tiempo. Ya. De este modo es que entendemos nosotros que el número de delitos que se le imputan, las penas y las circunstancias sin duda que están dando cuenta de que lo más probable que en el juicio oral respectivo, donde definitivamente podrán evaluarse las atenuantes que con derecho podrá alegar la defensa, pero no necesariamente se le van a acoger, lo que dice relación con la reparación celosa del mal causado y con la colaboración sustancial,
que desde luego esta están descartadas, y comparto plenamente los criterios de los querellantes y Ministerio Público, en el sentido de que ninguna de esas circunstancias hoy día podrían estimarse por suficientemente, digamos, establecida. Luego, con eso derribamos el criterio o la alegación de la defensa, en el sentido que han variado las circunstancias. No obstante, y finalmente, señoría, solo para poner un punto diferente, si es que en definitiva entráramos al cálculo o al pronóstico de penas, sin duda que el número de delitos y las penas asignadas a cada uno de los delitos exceden con creces a los 5 años y un día, que es, digamos, en definitiva el criterio que tiene el tribunal, o sea, que tiene la ley para establecer la prisión preventiva. Tendremos que sumar otro aspecto que dice relación con la extensión del mal causado. En algunos casos, que no es el caso de la querella nuestra, hay daño físico, y sin duda que hay daño psicológico, y en nuestro caso sin duda que hay mal causado, por cuanto no solo respecto de la víctima que represento, que es el periodista que grabó mientras, no grababa en realidad, que transmitía en vivo y en directo lo que estaba sucediendo cuando es apremiado por parte del imputado, se le causó sin duda un daño de carácter emocional. De hecho, ha requerido tratamientos médicos para ello en relación a su afectación emocional, y por lo demás, no dejemos perder en vista que se afectó también bienes públicos, o sea, bienes de carácter que interesan a todo el público, como es la libertad de prensa. En ese momento ya se había identificado, Carabineros sabía perfectamente que se trataba de un periodista, no obstante eso, fue agredido. Entonces, nuevamente, esta conducta extremadamente peligrosa que, digamos, sobrepasa todos los límites, inclusive sabiendo que es un periodista, igualmente le agrede. De modo que, señoría, creemos que las circunstancias que tomaron, que digamos, los jueces de la instancia han tenido en vista para no dejar sin efecto la prisión preventiva, igualmente se mantiene, en nada se ha alterado, por lo cual solicitamos que se confirme la resolución del Tribunal de Primera Instancia y se rechace la petición de la defensa. Muchas gracias. La parte representada por la abogada señora Mesa. Buen día. Muy buenos días, magistrado. Carolina Mesa, en representación de Jonathan Montano Ampuero y Francisca Alfaro Arqueros. Bueno, por economía procesal me sumo a todos los argumentos en este momento presentados tanto por la Fiscalía, Ministerio Público, como por todos los creyentes. Solicitamos que se confirme la resolución de fecha 19 de julio, donde se opone el Ministerio Público y todos los creyentes y el Tribunal a la sustitución de la medida cautelar. En este caso, magistrado, consideramos importante tener presente de que la revisión mediante segunda instancia, el Tribunal Arquem, fue revisada en el mes de marzo, 9 de marzo, y en esa oportunidad este magistrado, este tribunal, esta corte, decidió mantener en este caso la prisión preventiva, en atención a precisamente el cumplimiento de los presupuestos señalados en el artículo 140. Los argumentos en este caso que esgrime la defensa para afirmar se tiene en este caso un atenuante, o aplica un atenuante, mediante la consignación de una cantidad de dinero, no podemos tener consideración de que delitos como los que está imputado actualmente, en los que existe daño físico y psicológico a las víctimas, se puede ver reparado mediante consignación de dinero. No le podemos dar a esto un valor pecuniario, sobre todo si consideramos además de que es el interés público, en este caso, el que también se ve lesionado mediante conductas que faltan a la probidad como administración administrador público. Además tenemos acá una figura de delitos pluriofensivos o cúmulo de delitos, tal como lo señalé, en los que se ve involucrada la probidad pública. Por lo tanto, en este caso, la reparación no se puede entender subsumida solamente a una consignación y darle a todo esto un valor pecuniario. Estamos hablando en este caso de un funcionario público, que no tiene por función mantener el orden y la seguridad pública mediante las instituciones de fuerza y seguridad en las cuales se deposita el ejercicio del monopolio estatal de la fuerza. Esta facultad deriva precisamente de la Constitución Política del Estado, el artículo 101. Segundo, el uso de la fuerza se encuentra restringido, no es al libre albedrío del funcionario la aplicación de esta, y precisamente existen circunstancias normativas que limitan el ejercicio de esta violencia o de esta facultad para
evitar los tratos crueles, inhumanos o degradantes que están ampliamente tratados por los tratados internacionales que están ratificados por Chile. Y voy a hacer mención de la circular 1832 de la Dirección General de Carabineros de Chile, que regula precisamente el uso de la fuerza. En ella se establecen principios, varios principios. Uno de ellos es el principio de la proporcionalidad. Y voy a citar textualmente parte del contenido, donde señala que debe haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un carabinero y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial. Igualmente, este principio conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo. En este caso estamos hablando de una persona que se encontraba sin ningún tipo de armamento, solamente con su teléfono celular, y que mediante la grabación, en el momento de la detención, se pudo verificar que efectivamente hubo un excesivo abuso de violencia, y es más, esta parte mantiene la calificación jurídica de torturas. Y bueno, en su oportunidad procesal correspondiente se van a hacer las acusaciones respectivas, y precisamente esta misma circular que acabo de citar señala que un carabinero textual puede emplear su bastón de servicio para inhibir una agresión de una persona que utiliza sus puños y que puede usar su arma de fuego para repeler amenazas potencialmente letales como arma de fuego y armas blancas. Asimismo, su señoría, estamos frente a la imputación de falsificación de instrumento público. Acá existen dos partes policiales por el hecho primero y el último hecho, el hecho tercero, en donde el capitán Luengo proporcionó antecedentes falsos, precisamente para ocultamiento de su accionar, que estaría fuera de lo que está dentro de sus funciones como funcionario público, y a su vez busca la imputación de estas dos víctimas con el ánimo de que sean formalizados y se les atribuyera el delito de agresión a carabineros y desórdenes en la vía pública. Sin embargo, mediante una serie de antecedentes que fueron tan contenidos en la carpeta de investigación, se pudo confirmar que todos los antecedentes presentados carecen de veracidad, y que además el daño ocasionado a mi representado, a Jonathan Montano, da cuenta de lesiones que fueron de gravedad, que fueron generados por un arma de fuego, y tal como lo señalaron en este caso la Fiscalía y el Instituto de Derechos Humanos, en la pared toraco-abdominal, contusiones muslo y cadera derecha. El proceso del tiempo de reparación o de reposo que debió mantener en este caso Jonathan excedió de los 40 días, fue mucho más largo de lo que podría ser una lesión leve, y además cuando se hizo la revisión en el servicio médico legal, él ingresó con bastón. La agresión fue sufrida el 20 de octubre y el informe de lesiones fue en el mes de diciembre, o sea, ha transcurrido 2 meses, seguía caminando con un bastón, apoyado de un bastón. Además, considero necesario el presente que a favor de Jonathan se dictaron medidas de protección, debido a que antes de la formalización del capitán Luengo se vio Jonathan expuesto a acoso por parte del capitán Luengo, y por ese motivo la Fiscalía otorgó como medida de protección servicio de asistencia telefónica por un plazo de 60 días, reforzamiento en el domicilio, cambio de chapa, reforzamiento de rejas perimetrales, instalación de protecciones en ventanas y otras análogas. Y también la entrega de un botón de pánico por un periodo de 60 días. Aquí dejamos en claro de que la libertad del imputado efectivamente significa un peligro. Tenemos acá en consideración medidas de protección a favor de Jonathan, precisamente producto de la insistente conducta violenta por parte del capitán Luengo, del señor Luengo, que si bien, como señala, su defensa fue expulsado, él actualmente se encuentra con un retiro temporal. Y este retiro temporal se debió a causa de un sumario administrativo que se inició precisamente por el uso del arma de fuego, información que fue ocultada al resto de los uniformados que fueron partícipes de este procedimiento, evitando que fuera asistido oportunamente con atención médica. Asimismo, señor magistrado, tenemos en consideración que en este momento Jonathan no se encuentra en el país a tampoco Francisca, precisamente por el temor de verse expuestos a una actitud nuevamente violenta del capitán Luengo. Estamos ante una autoridad pública, no se puede
tener en consideración de que su libertad no podría significar un peligro, dado que él dota o dotaba hasta el momento antes de su retiro temporal del uso de la fuerza legítimo otorgado precisamente por nuestra Carta Magna. Por lo tanto, señor magistrado, solicitamos que se confirme la resolución dictada el día 13 de febrero, de julio, relacionado con la prisión preventiva como medida cautelar. Muchas gracias. ¿La defensa desea replicar? Gracias, señoría ilustrísima. Brevemente. Tiene 5 minutos. Gracias. En relación con las afirmaciones de la Fiscalía, en términos tales que señaló que el capitán Luengo ha obstaculizado la investigación. Eso es una afirmación falsa, absolutamente falsa. En toda la investigación, en la carpeta o en el expediente, y se le puede consultar al señor fiscal, señor Calquín, respecto a si ha existido un acto de obstaculización de la investigación, y eso es falso. Creemos que es un exabrupto, inadmisible y claramente distorsionador de los hechos. Haremos nuestro reclamo a la Fiscalía Regional y Nacional respecto a esta afirmación mendaz. En relación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos sorprende esta dualidad contradictoria, una contradicción procesal, porque por un lado nos dicen, es un hecho incierto, es un hecho futuro, que puede declarar, no puede declarar, puede guardar silencio, puede ser reconocido, no puede ser reconocida, la atenuante, etc. Son hechos futuros que no han ocurrido, el juicio oral no ha ocurrido. Sin embargo, después señalan, y nosotros presentaremos una acusación particular y en este punto seremos más exigentes y exigiremos penas mayores. Y en ese punto pretenden certeza. Y esa certeza es para que vuestra señoría ilustrísima tome nota de que esa fortaleza y mayor severidad como una certeza que en definitiva afecta su propio argumento, si eso es un hecho futuro también. En relación con el señor Villalobos, en los 33 horas que yo señalé, dice relación con el hecho 1. Con el hecho número 2 también debemos tener presente que el ejercicio de las funciones y a disposición de los mandos institucionales representan muchas más horas sin el respectivo descanso, sueño y alimentación por parte de mi representado. En relación al mismo señor Villalobos, la formalización habla de actuaciones o de conductas de menor gravedad que aquellas que el señor Villalobos colocó en su querella. El periodista señaló en su primera declaración, en su denuncia, y adicionalmente, así aparece en la querella, que lo habían bajado al vehículo y lo habían pateado en el suelo. Lo habían pateado en el suelo. Esa afirmación, respecto al cual el señor Villalobos hoy día guarda silencio, fue destruida porque favorablemente existía una cámara que dio cuenta que eso jamás había ocurrido. En relación con la querellante señorita Mesa, ella señala que en definitiva estos hechos afectan la seguridad, afectan la sociedad, etc. Bajo ese prisma, nosotros no hemos mencionado que los hechos perfectamente todos los hechos que dicen relación con la violencia que afectó al señor Montaño, a la señora Alfaro, al periodista o en el hecho número 3, podrían ser recalificados por un delito de violencia innecesaria del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Porque por prudencia nos hemos atenido a la calificación que ha hecho el Ministerio Público y sobre eso hemos trabajado. Pero dado que se nos ha invitado a referir este punto, la violencia perfectamente del artículo 330 del Código de Justicia Militar puede ser entendida como tal respecto de los hechos y recalificarse los mismos con un criterio de prudencia. Así lo refiere don Renato Astroza en su libro Código de Justicia Militar comentada, página 473, y refiere: el delito de violencia innecesaria es de todos los delitos de abuso de autoridad el más de frecuente ocurrencia, especialmente en lo que se refiere a personal de carabineros. Ello se debe, tratándose de personal de esa institución, a que sus funciones policiales lo colocan en permanente contacto y roce con el público, con la población civil, con la ciudadanía toda. Los militares, entendiendo los carabineros, en el empleo de las atribuciones que les otorga el mando en el ejercicio de sus funciones o en el cumplimiento de órdenes de sus superiores,
no pueden actuar en forma arbitraria, sino con sujeción a la ley y a los reglamentos, por cuanto la autoridad y el poder de mando que ellos tienen y que se traducen en fuerza están establecidos por la ley en beneficio social e institucional y no de los militares en particular. Concluyo. Un análisis histórico, objetivo, prudente, razonable de los hechos y la forma en que acaecieron en las circunstancias sociales extraordinarias que se vivieron en esa época, permitiría en algún momento entender que estos fueron un exabrupto, un descontrol de impulso derivado de una actuación en un tiempo y un espacio con todos los aditamentos de falta de sueño, de cansancio, de fatiga, de falta de alimentación y que derivó en esta situación. Perfectamente. Por prudencia, no lo hemos alegado, pero es un hecho futuro, cierto y determinado que en el juicio oral sí lo vamos a hacer, haciendo presente que aquí existía un procedimiento abreviado pactado entre todos los intervinientes y que el querellante, señor Montaño, y su pareja, al cambiar de abogado, los nuevos abogados desconocieron los pactos establecidos mediante correos electrónicos que el señor fiscal tiene en su poder y que todos conocemos, desconocieron ese acuerdo e insistieron por llevar este juicio, este procedimiento, a un juicio oral. ¿Cuál es la única finalidad de llevar esto a un juicio oral? Sencillamente, adornar los hechos y obtener réditos personales y no satisfacer la pretensión punitiva estatal en su justo término. Es todo, señoría. Gracias. Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores ministros, desconozco si no me di a entender claramente o bien el defensor no entendió mi argumento. No tengo un problema en aclararlo, en el sentido de que lo que sostengo es que es imposible establecer un atenuante de colaboración sustancial, y lo que señalo y partí diciendo que en esta causa, si hoy día podemos imputarle los delitos al señor Ricardo Luengo, se debe exclusivamente a la existencia de grabaciones de las víctimas en relación a los procedimientos. De lo contrario, esta investigación no hubiese tenido ningún éxito. Y en ese sentido, ciertamente el imputado sí obstaculizó la investigación en los delitos de apremios ilegítimos, porque nadie controvierte, ni el propio defensor no rebate, de que en estos casos el mismo imputado, con el objeto precisamente de justificar el uso de armas, de justificar esta fuerza excesiva, lo que hace es confeccionar partes ideológicamente falsos a tal punto que hoy día se encuentra formalizado por delito de obstrucción a la investigación. Ese es el argumento. No es posible acreditar una colaboración sustancial si en definitiva simultáneamente le estamos imputando obstaculizar investigaciones relativas a delitos de apremios, porque precisamente lo que hizo es confeccionar partes para obstruir el esclarecimiento de estos hechos. Espero que le haya quedado suficientemente claro al señor defensor y a esta ilustrísima corte. Muchas gracias. Del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, su señoría. Brevemente, poder llevar nuevamente esta discusión a su verdadero objetivo. El defensor en su réplica no se hace cargo de ninguno de los antecedentes en relación a la solicitud de revocar una prisión preventiva que fue mantenida por el juez de garantía de Coquimbo en su momento. Todos los alegatos de su réplica no tienen relación ni con la letra A, ni con la letra B, ni con la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, y se dedica a hacerse cargo de argumentos que en relación al objetivo de discusión de esta audiencia no tienen ninguna relevancia. Y también, magistrado, solamente, y para terminar, hacerme cargo de lo que inserta como un antecedente que no hizo en su alegación principal. Esto es en relación a un abreviado. Las discusiones o las tratativas que realiza
dice el Ministerio Público con los intervinientes para llegar a un abreviado están fuera del proceso penal y fuera de la norma. Si se llegó o no se llegó en su momento a una discusión, no son parte de un argumento que haga cambiar o variar la circunstancia. Llevarlo o sacarlo a colación no tiene ningún antecedente normativo. Incluso, si hablamos de antecedente normativo, el propio legislador establece que cuando no se llega a un abreviado, esto no se puede ventilar en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Eso dice la norma. En relación a las tratativas, magistrados, están absolutamente fuera del proceso y obviamente que no son parte de esta discusión. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias. La parte querellante, señor Villalobos. Gracias, señoría. Solamente referirme a la alegación que hace el señor Castillo en relación al hecho número 2 y a la existencia de un video que desmentiría la versión de la víctima. Señoría, ese antecedente ya fue evaluado en su momento por el Tribunal de Garantía y fue uno de los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de decretar la prisión preventiva. Luego, siendo una circunstancia que no ha variado en nada, y que ya fue evaluada por el Tribunal de Garantía y a través de la revisión de sus decisiones, a través digamos, de la apelación que se dedujo en su momento, estimamos que no tiene ningún sentido lo allí señalado por el señor defensor, por lo cual mantengo lo señalado anteriormente. Muchas gracias. La parte querellante, señorita Mesa. Sí, señor magistrado, me hago cargo de los argumentos de la defensa con relación a la recalificación que considera que debería proceder de acuerdo al artículo 330 del Código de Justicia Militar. Esta causa corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, por lo tanto acá no habría discusión respecto del tipo de delito que le fue imputado al señor Luengo en lo que respecta a los daños y a las víctimas involucradas, que corresponde a civiles. Ahora tenemos que hacer una memoria respecto a las recomendaciones que ha hecho precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los crímenes, los delitos, los que se ven involucrados civiles, ya que entendiendo que obedecería a los parámetros internacionales, que esto sea parte de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, no habría motivo para que esto, en el fondo, siguiera vulnerando los derechos que competen, que corresponden a las víctimas, en este caso las víctimas que son civiles, y claro, si bien la recomendación data del año 2005 para el caso de Palamara versus el Estado de Chile, es importante que el bien jurídico protegido se considere, en este caso, relevante, sobre todo viniendo de un funcionario público, el daño ocasionado. Y mantenemos en este caso la solicitud de mantener o de confirmar la resolución del tribunal. Acudo, señor magistrado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con lo actuado se pone término al debate. El tribunal va a deliberar y comunicará lo resuelto por correo electrónico. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ok.